Pues básicamente vamos de una vez a realizarle el unboxing. Muy bonito todo. Ahí. Bastante bonita. Y finalmente tenemos aquí el perfume. Véanlo ahí. Vamos a ver allá qué tal. Tiene unos colores muy bonitos, la verdad. Tiene unos colores muy bonitos. Sí, ok. Vamos allá. Ok, sí, definitivamente. Una fragancia que brillará mucho a las mujeres, pero realmente estoy notando muchas notas muy bonitas, realmente, muy encantadoras. Lo primero es que sentí al principio, inmediatamente lo atomicé, la primera vez es unos toques a menta, una especie de menta con albahaca que mantiene, ¿verdad?, esos matices pues un tanto frescones, ¿verdad? Muy ideal, si me lo preguntan, para este perfume. Luego de esto, sentí una sensación que me recordó al Yara Candy de la TAF. Y es un toque que algunas personas aquí en República Dominicana quizá todavía recuerdan que hace mucho tiempo se solían utilizar aditivos a la leche para los niños, ¿verdad? Para que se hiciera más sabrosa. Y hay una marca que brilló muchísimo aquí en la República Dominicana, que es la Fresalina, que básicamente era un polvo sabor a fresa que se le ponía como aditivo principalmente a la leche de bebé para hacerla más sabrosa. Pues básicamente huele a esto, también mezclado con la salida que te dije, un poco más brillante, que con la menta y el albahaca, que le da ese tipo de especias frescas muy bonitas. Esta es una fragancia que sí, definitivamente tiene todo lo necesario para ser completamente femenina, manteniendo esos toques brillantes de fresa polvoreada, porque también se le siente un poquito este toque. De hecho, por eso te hice la alusión de la fresa en polvo, no directamente de la fresa fresca. Sí, definitivamente tiene ese toquecito de marshmallow o ese olorcito. Y si nos fijamos bien aquí en la tapa, en la parte superior, pues no sé si lo han hecho siempre, pero últimamente me he estado dando cuenta que aquí le ponen algo que hace referencia a la identidad de la fragancia. Si nos fijamos, puede parecer la parte superior de un marshmallow, ¿verdad? Que suelen tener una forma cilíndrica. Y aquí podemos decir que sí, que es como un marshmallow, pero con sabor a menta. Realmente la fragancia huele bien. No es tan dulzona. De momento puedo decirte que no es ese choque dulce. Aquí se mantiene muy bien equilibrado con las notas que te estoy mencionando, que se sienten más frías. Todos sabemos que ese tipo de caramelo que a veces suelen ponerle mucho a la fragancia, porque bueno, es un olor que gusta a muchos. Y es como lo que yo digo, que es la vieja confiable. Añadirle caramelo es como darle ese toque para que se venda más rápido. En este caso no lo estoy sintiendo, aunque también pueda tener ese toquecito. Y esto es lo que te lo estoy diciendo porque quiero hacer referencia a que sí, va en giro a lo gourmand. De hecho, esta colección, aquí lo dice, es la colección gourmand. Espero que se vea ahí. Y suele tener este toque bastante marcado a lo comestible. Incluso en el nombre también ya lo podemos ver. Pues básicamente considero que la fragancia de momento está bastante sencilla. Inmediatamente lo atomicé. Pude ver claramente cuál era la construcción olfativa. No sé qué tan bien está su evolución. Es decir, no sé qué tan bien van cambiando esas sensaciones a medida que dura el perfume en la piel. Pero de momento me parece muy buena. Sencilla a lo justo, no hay que ser demasiado intenso. Su nombre ya lo indica, un marshmallow, una fragancia que se siente bastante femenina.
con toques parecidos al Lattaf Yara Candy, que es una fragancia que gustó muchísimo, que mantiene esos toques ligeramente espolvoreados, fresa, algunos matices que puede ser de menta, albahaca o incluso lavanda, unos ligeros toques mínimos que llegué a sentir de madera fresca y manteniendo la sensación esponjosa, gourmand, pero no demasiado dulce. Aquí puedo interpretar que la fragancia pues mantiene ese toque juvenil, pero no es tan energético como interpretaría una fragancia muy dulce. Es un perfume que puede ser utilizado en el frescor. Quizás tendría que ver si también en momentos calurosos se mantiene bien, ya que no le estoy sintiendo mucho ese toque ambarado. Creo que también en el calor pudiera funcionar un poco, pues la nota de menta y albahaca o ese toque herbal fresco ayuda bastante a que sea utilizada también en estos momentos. Un perfume que transmite la sensación de pues diversión, tranquilidad, no demasiada energía, un poquito más sobriecita, no demasiado escandalosa, pero realmente es una fragancia que gusta mucho, manteniendo la esencia de un malvadisco, un marshmallow, tipo menta o así de fresco, ese tipo de marshmallow, que de hecho tengo una bolsa aquí en la casa. Pues nada, básicamente eso es lo que estoy sintiendo ahora. Ya sabes, como te tengo acostumbrado, que más adelante, después que la pruebe bien, subiré el video completo donde te digo ahí todos los detalles de su evolución, su secado, cuánto dura, para que esté pendiente al canal. Y si te gustó este tipo de contenido, quieres seguir descubriendo fragancias, dándole las primeras impresiones y luego después ver todos los detalles, incluyendo su rendimiento, pues me gustaría que le des like. Y si no lo has hecho, te suscribas activando la campanita de notificaciones. Aquí te dejo algunas fragancias más a las que puedes echarle un ojo, darle un chequeado para ver qué tal. Aquí tengo muchas opciones. Y ahí te dejo el Odyssey Marshmallow.